Bueno, buenas tardes. ¿Descansaron? ¿Más o menos? Bueno, vamos rápidamente porque tenemos que empezar con las preguntas. Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. Segunda de Timoteo capítulo 3. Versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Bueno, un muchacho que me ayude a leer los siguientes versículos que ven mejor que yo. Vamos, los primeros 6 versículos. Bendito Dios, por favor, Señor, toma tu palabra y que tu Espíritu Santo hable a cada corazón. Háblanos. Necesitamos escuchar tu palabra inspirada, nada más que eso. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo, yo sé en quién he creído. Les dije 3 cosas. Estos hombres sabían quién era Dios, es fundamental. Saber quién es Dios. Cuando el libro de Josué empieza para la conquista, el primer versículo dice, Jehová habló a Josué, hijo de Nun. Y lo más importante para Josué en la conquista y empezando la conquista era saber quién era Dios. Era saber quién era Dios. Que no es el Dios que nos pinta el humanismo, sino es un Dios poderoso que creó todo de la nada, el Dios santo, el Dios majestuoso. Josué entendió que era el Dios que un día paró el sol en el valle de Gabaón para destruir a los enemigos y que la Escritura dice en Josué capítulo 10 que no hubo ni habrá un día como aquel en que Dios detuvo el sol hasta que lo derrotó porque Dios escuchó la voz de un hombre. Josué tenía que entender quién era ese Dios. Jehová habló. Y en la Escritura, los hombres y mujeres de Dios que sirvieron eran lo fundamental. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios para tu vida? Por eso Pablo en 2 Timoteo 1 dice, yo sé en quién he creído. Cuando sabemos en quién hemos creído, quién es Dios, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios, lo que vimos. Somos hijos creado por un Dios santo, que somos soldados, administradores y que somos personas con una identidad de ese Dios. Sabemos lo que somos útiles por su misericordia, que nos fortalecemos en el poder de su fuerza, que nosotros no tenemos nada bueno en nosotros mismos. Pero esos hombres y mujeres, a través de toda la palabra de Dios, vivieron en tiempos como los que vivimos hoy. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que hay en él por la imposición de las manos, que no puede vivir a medias, que tiene que servir con todo su corazón, le dice, porque vendrán tiempos peligrosos. El versículo 1 dice, en los postreros tiempos, en los postreros días. No es una expresión escatológica. Es una expresión desde los días en que vino Cristo hasta que Él regrese. Pero son tiempos en que va a ir en aumento. La idea es algo que se avecina y cuya llegada es inevitable. Los pasos del Señor se escuchan. ¿Por qué? Porque avanza el pecado. Tiempos peligrosos. Ahora, ¿por qué son tiempos peligrosos? Porque hay hombres y mujeres que el amor está mal encarrilado. Miren lo que dice el versículo, amores peligrosos, amor en el objeto equivocado. Dice, habrá hombres amadores de sí mismo. Yo anoté 4 ismos. Hombres amadores de sí mismo. Lo primero, el narcisismo. El ego, el yo, amor al yo, toda la capacidad para amarse a sí mismo. Humanamente hablando, una persona que se ama a sí mismo no puede amar a Dios ni a los demás. Pero son tiempos peligrosos porque el amor a sí mismo va creciendo. Sabemos lo que es el narcisismo por la mitología griega.
Narciso, un joven apuesto, todas las doncellas se enamoraron, no le daba importancia ninguna, le cae una maldición y según eso lo hace enamorarse de sí mismo, se queda mirando el agua, su imagen, se queda dormido, arrodillado en sí mismo y se ahoga y nace la flor de Narciso, según la mitología griega. Hombres que se arrodillaron a sí mismos, el amor a sí mismo. Y a veces ese amor a sí mismo hace cosas buenas para que los demás digan, qué bueno que es. ¿Recuerdan a los escribas y fariseos? En las calles. Quería que los alabaran. Mira qué bueno que es. El amor a sí mismo. No solo buscan sus metas y lo que ellos quieren, sino que lo logran a través de personas. Yo les pregunto algo, muchachos. ¿No es el tiempo que vivimos? Es el amor a sí mismo de un mundo que no quiere sino el yo. Pero después, el segundo. Amadores del dinero más que de Dios. El amor al dinero. Materialismo. Por amor al dinero hemos visto en las noticias cosas increíbles, ¿sí o no? Son capaces de matar hasta los padres por quedarse con una herencia. Amor al dinero. El amor al dinero ha hecho de guerras, ha hecho problemas, discordia, envidia, problemas familiares. El hombre que ama enriquecerse está dispuesto a cualquier cosa. Y el amor al dinero está en nuestros tiempos, el materialismo. ¿Por qué Judas vendió al Señor? Por 30 piezas de plata. Amor al dinero. El amor al dinero ha sido un problema de todos los tiempos. Yo les dije a la mañana, tenemos que trabajar, tenemos que progresar, tenemos que ser mejores, pero no como el fin, sino como un medio para sobrevivir. Les digo, me gusta leer la historia de algunos colombianos. El amor al dinero fue lo que hizo de mi país un desastre con el narcotráfico. Si el traficar chicles diera más plata que la cocaína, ¿qué traficarían? Chicles. ¿Está el problema en la cocaína? No. ¿Está en qué? En el amor al dinero, un materialismo. He estado en este último tiempo leyendo un poco de Carlos Leder, que fue el socio de Pablo Escobar, que salió en libertad. Su fortuna se estimaba en $3.000 millones. Era hijo de un ingeniero alemán, venía de una familia muy buena. Él quería ser político y empezó a estudiar, pero llegó a Armenia, a una ciudad de Colombia, y le presentaron esto, y el amor al dinero lo hizo meterse en un lío en su juventud, que terminó como socio de un hombre perverso y cometieron cualquier cosa. Ahora, este hombre, por el amor al dinero, no se imaginaba dónde iba a terminar. 30 años después, creo que un poquito menos, salió en libertad y vive en una pensión en Alemania, viviendo de un libro que hizo y asilado. Ahora volvió a Colombia para visitar a su país. Terminó sin nada. Y cuando estaba leyendo el libro, él mismo cuenta y dice, ¿cómo me dejé engañar por el amor al dinero? Hombres amadores del dinero, pero también la Escritura dice que no solamente son vanagloriosos, llenos de gloria personal, soberbios, egolatría, blasfemos, desobedientes a los padres. Y yo digo, si desobedecen a los padres, ¿qué autoridad van a defender? Si hay desobediencia a los padres, quebrantan el mandamiento principal, no obedecen a nadie, ingratos. Irreverentes. ¿Qué quiere decir esto? De que no tienen respeto por las normas divinas. Ustedes vieron los Juegos Olímpicos, ¿no? ¿Se sorprendieron por lo que hicieron? No, yo no me sorprendí. Porque la burla hacia las cosas santas es algo normal en el mundo que vivimos. No solamente que son amadores de sí mismos, amadores del dinero, materialistas, sino que dice sin afecto natural. Y yo coloqué sin amor. Otro individualismo. Piensan en ellos solos. Individuales. Apariencia de amor, pero no tienen sentimientos. Son insensibles
es un término que utilizó Séneca para justificar cuando nacía un niño en Roma con algún defecto físico, lo tiraban al río y lo mataban, más o menos como el aborto. Es ese término. No tienen afecto natural. Una sociedad que está marcada por el desafecto. Cada cual hace lo que quiere. Quien es incapaz de amar a Dios y a otros se convierte en incapaz de amar una persona, porque se aman solamente a sí mismos. Un ejemplo de esto sería lo que hizo el grupo terrorista Hamas en Israel. Chiquitos. Los desastres que hicieron no tienen afecto natural, están sin afecto natural. Colombia lo vive en la selva con el narcotráfico, como también Cartagena les contaba. No tienen afecto natural. Y por último, dice que son amadores del placer más que de Dios. Hedonismo. Aman sus placeres. Ya están controlados por ellos. Es un mundo que el hedonismo está entrando cada vez más. Y en la juventud, uno dice, no solamente el adicto a las drogas, el adicto al alcohol, el adicto a la pornografía, pero últimamente está el adicto al juego. Entre los jóvenes el juego los está atrapando de una manera porque quieren llenar ese vacío de Dios. ¿Con qué? Con placeres. Hoy les hablaba de la problemática. En toda adicción, sea la que sea, hay una ausencia de Dios en su raíz. Ahora, cuando Pablo le pinta ese panorama a Timoteo, le dice que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad. O sea que ya se habían infiltrado dentro de la iglesia. Ya se habían infiltrado dentro de la iglesia, estaban metidos, vivían apariencia, una fe fingida. Y le dice, pero tú, y quiero que por favor me ayudes con el versículo 16 y 17. Pero tú, primero le dice antes, pero tú sigue la doctrina, sigue la conducta, vive lo que enseñas, sigue el propósito, sigue la fe, sigue el amor, pero hay algo que te va a sostener. Y acá es donde quiero que pensemos. Capítulo 1, Dios le muestra quién es. Capítulo 2, su identidad, la comunión. Pero lo que va a sostener la vida de un joven en tiempos tan difíciles es la Escritura. ¿Por qué? Dice, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Toda la Escritura, desde el primer versículo de Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, es el soplo de Dios que utilizó aproximadamente 40 hombres comunes y corrientes, algunos de una clase social diferente, de diferentes clases sociales, cultura, pero los utilizó con una manera perfecta. Miren, Salmo 19 da 6 características, 6 beneficios y 6 títulos. Dice, la ley de Jehová. Después dice, los mandamientos de Jehová, los preceptos de Jehová. ¿Qué palabra he repetido? Jehová. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Jóvenes, el autor de este bendito libro es Dios. El que nos creó. Toda la Escritura es inspirada. Cuando dice la ley de Jehová, son las instrucciones de Dios. Las instrucciones de Dios. Si yo voy a comprar un lavarropa, ¿con qué viene el lavarropa si es nuevo? ¿Quién me da las instrucciones? El que lo hizo. ¿Por qué? Porque conoce. Sabe cuando falla algo qué hacer. El Dios creador nos dio sus instrucciones porque nos conoce, nos creó. Es la palabra del mismo Dios. Por eso, cuando te levantas a la mañana, colocas tu Biblia para hacer la hora silenciosa, tenés que entender
que es el mismo Dios, creador, majestuoso, santo, que te quiere hablar. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Es un libro perfecto. La palabra convertir la lleva a su curso original, la vuelve. Pero también dice que esa palabra hace sabio al sencillo. ¿Quién es el sencillo? El sencillo en la Escritura es aquel que su mente es una ventana abierta para todo lo que viene. Toma una persona así, Dios la salva y a través de la palabra la hace sabia. Cuando los hombres vieron a los apóstoles, pescadores, hombres comunes y corrientes, ¿qué dijeron? Pero estos no eran gente común y corriente y del vulgo. ¿Qué pasó? Estuvieron 3 años con la palabra viva, con Cristo que les habló. Y esos hombres sencillos se hicieron sabios y transformaron el mundo. Dios toma personas comunes y corrientes a través de su palabra y las hace sabias. ¡Qué increíble! Pero dice, esa palabra es útil para enseñar, para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en todo. Es una palabra santa que quiere transformar nuestra vida en la misma voz de Dios. Si yo quiero cambiar mi vida, la única manera es cuando voy a este libro. Y si ustedes me acompañan rápidamente al Salmo 19, vamos a leer un versículo. Salmo 19. Los primeros versículos nos hablan en cuanto a lo que es el universo, después del versículo 7, lo que yo les hablé de la palabra de Dios. Pero cuando el salmista, miren el versículo, por favor ayúdenme, el versículo 10 en adelante, coloquémoslo. Miren, en respuesta a lo que es la palabra de Dios, deseables son más que el oro y mucho más que oro afinado y dulce más que la miel, que la que destilan del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La palabra te marca tus errores y me marca los míos. Siga, por favor. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. La palabra me marca. Seré íntegro y seré limpio de gran rebelión. Sean, ahí lo dejamos por favor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El salmista, cuando descubre que es Dios quien le habla día a día, lo que es la palabra de Dios, que es fiel, que es perfecta, que es eterna, que nos quiere transformar, que nos consuela, que cuando tomamos una decisión tenemos que ver la palabra de Dios para ver su voluntad escrita, moral, obedecerla. Ver principios que también se aplican. Cuando el salmista ve eso, dice, es mi meditación. Y yo quiero que nos vayamos con esa palabra, meditación. Meditación de la palabra de Dios. ¿Qué es meditación? ¿Quién me puede decir? Ayúdenme a ver. ¿Qué sería meditación de la palabra de Dios? ¿Cómo? Reflexionar. Muy bien. ¿Qué más? A ver, hablen. No se van a dormir, que ya vamos terminando. Interpretar. ¿Qué más? Estudiar la palabra de Dios. Sí. Vamos. ¿Qué más? Aplicación. Escuché una definición de meditación que me hizo bien. Este hombre de Dios dijo así: meditación es saber que Dios me habla. ¿Lo sabemos, sí o no? ¿Dios nos habla a través de la palabra? Sí. Lo segundo, creer
lo que Dios me habla. ¿Creemos lo que Dios me habla? Es la palabra de Dios. A veces nos exhorta a confesar, a adorar, a veces es consuelo, a veces es una promesa, es un mandamiento. Pero ¿le creemos a Dios, sí o no? A veces le creemos, a veces no. Sabemos que Dios nos habla, creemos. Lo que digo acá mi hermano, reflexionamos. Cuando creemos, reflexionamos. Meditar. Después, obedecemos o desobedecemos. Obedecemos o desobedecemos. Y eso es meditación. Meditar en la palabra de Dios. ¿Y qué compromiso tenemos que tener? Tomar la palabra de Dios como lo que es, meditar en ella y obedecerla. Es la única manera para crecer en el tiempo que nos toca vivir y en un tiempo donde hay hombres amadores de sí mismos, donde muchas veces uno es así, amadores del dinero, un mundo que te lleva por delante. La Escritura es lo que te va a sostener, amar a Dios con la comunión y cuando Dios te habla, porque siempre te va a llevar a la cruz a confesar. Y después empieza el capítulo 4 diciendo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo en su manifestación y en su reino que prediques. Cuando el joven, hombre o mujer, medita en la Escritura, aplica la Escritura, va a predicar la palabra de Dios. Y la única manera que los niños y los jóvenes van a ser transformados es por la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz que transforma tu vida. Amén. Bueno, entonces que sea un desafío el tomar la palabra de Dios como tiene que ser, un hábito todos los días. A veces pensamos que la memorización es para los niños. La memorización es más importante para nosotros que nos subimos al colectivo y tenemos que escuchar esa música que intenta derrotar nuestra cabeza. La memorización es para nosotros que cuando salimos a la calle en el verano es una batalla. Es para nosotros meditar en la Escritura. Amén. Bueno, vamos a orar y vamos a tener un tiempo con las preguntas porque se nos fue el tiempo. ¿Está bien? Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Señor y Dios santo, que la palabra tuya sea una realidad en nuestras vidas, un hábito, un amor, meditar en ella, aplicarla, reflexionar, creerte a ti y obedecerte. Así viviremos vidas fructíferas para tu gloria. Por favor, Señor bendito, bendice este grupo de jóvenes en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén.